¿Qué momento pasé el Señor? Pero estoy maravillada, conmocionada, extasiada, porque ahorita que escuchaba al pastor Iván, cuando dijo que él habló con Dios para reclamarle que se había equivocado, yo no le dije a Dios eso. Yo le dije, Señor, Jorge se equivocó. O sea, Dios no. Yo le eché la culpa a Jorge. Jorge se equivocó, Señor. Porque el que tuvo que haber cerrado este día es el pastor Iván y la pastora Dina. Por la experiencia, porque son los pastores de este lugar, por la palabra que ellos traen, la experiencia. Pero no tuve el valor para decirle a Jorge, Jorge, te equivocaste. Éramos al revés. Pero yo sé en este momento que es que Dios no me permitió hacer eso. Porque cuando escuché al pastor Iván, esto que Dios puso en mi corazón es la conclusión. Así que Dios no se equivoca. No tenía que cerrar el pastor Iván y hoy lo puedo decir. Tenía que cerrar a Paola Villegas, la hija del rey, a la que él le dio la palabra a ella. Porque ha venido esta palabra desde la mañana y es como cuando uno está preparando un pastel y está poniendo la harina, el huevo, ¿no? Y no sabes lo que va a salir, pero cuando lo metes al horno y ves que está esponjando, sabes que todo va a estar bien, ¿no? Que no se te desinfló. Y cuando lo pruebas dices, wow, es el resultado de cada ingrediente, ¿no? Sabe riquísimo. Así me siento en este momento. Que Dios tiene la palabra para ti y para mí y que la depositara en mí. De verdad, por eso estoy, porque yo platicaba con mis amigos sentados en esta mesa en la noche y les platicaba parte de mi testimonio. Si quieren saberlo, va a estar en la segunda edición del libro. Así que no me quiero demorar porque solamente nos dieron 40 minutos, ¿verdad? Y quiero iniciar, ¿cómo se llama el título de esta plática? La clave para llegar a mi propósito y el tema general del Congreso. Tu propósito está en tu identidad. Entonces vamos a hablar un poquito de propósito. Propósito es, en la lengua española del diccionario, dice que es una intención original o la razón por la cual algo fue creado. Eso es propósito. No nos vayamos tanto a lo espiritual. Es eso. Digo, es bueno lo espiritual, muy bueno, pero fíjate cómo el diccionario lo dice tan fácil. Intención original o la razón por la cual algo fue creado. Y a lo largo de nuestra vida hemos tomado decisiones sobre qué hago con mi vida, ¿no? Y lo peor es cuando tomas las decisiones, cuando ya eres cristiano y tomas esas decisiones como si tú te hubieras creado solito. Oigan, ya estoy hablando como colombiana, ¿no? Un poquitico. Se me pega los acentos muy rápido. Como si tú te hubieras creado. Tomas las decisiones como si tú te hubieras creado, ¿cierto o no? ¿Y hay consecuencias? Y es como si, préstenme una pluma, cualquier cosa, cualquier objeto, Leo. Sí, gracias.
esta pluma fue creada por alguien, ¿no? Ahora imagínense que esta pluma tuviera vida y dijera, yo quiero cantar. ¿Se cumplirá el propósito de esta pluma? Pero ella quiere cantar. ¿Para qué fue creada? Y entonces, si el único que sabe para lo que fue creada y le dio esa intención y ese propósito, y va a salir bien, porque hubo un propósito, hubo algo original, el que la creó tuvo un pensamiento, dijo, voy a ponerle tinta, una puntita, y va a escribir, va a rayar, va a hacer su propósito. Y va a salir bien porque está pensada antes de crearla. Pero si la pluma quiere cantar, quiere tocar música, quiere, Somos culturas quiere licuar, ¿saldrá bien? Y eso es lo que pasa con nosotros. Queremos ser como si esta pluma se hubiera creado sola y tuviera la capacidad de decidir que fue creada para tocar, para licuar, para lo que quieras. Y tomamos decisiones conforme a lo que yo creo, a lo que, gracias Leo, te paso. Conforme pensando a lo largo de mi vida. Y te voy a decir esta frase. Fui creado por Dios. ¿Eso de qué nos habla? Tema de hoy. El, ¿no? Fui creado por Dios. Identidad. Y para Dios. Propósito. Denle un café. Aquí están muy participativos. Creado por identidad. Para Dios. Propósito. Si te quedas esta noche con esa frase, esa no es la clave, pero te va a ayudar. Fui creado por Dios, para Dios. Ahora, leyendo el libro de Una vida con propósito, ya mi mamá ya una vez lo había comprado y ya lo había leído. Gracias. Y después lo compró mi esposo porque se lo habíamos, le habíamos dicho, cómpralo, está muy... ¿Alguien ya leyó ese libro, Una vida con propósito? Se los recomiendo mucho. Y dice que hay 4 puntos que dice que por el cual fuimos creados. Dice, fuiste formado, más bien dice lo que el propósito de nuestra vida. Dice, fuiste formado para la familia de Dios. Fuiste creado para ser como Cristo. Fuiste formado para servir a Dios y fuiste hecho para una misión. Tú y yo tenemos un propósito en el pensamiento de Dios específico. Sí, fuimos creados para alabarle, para lo que dice el libro, pero también con un propósito específico. ¿Cómo llego a cumplir ese propósito? Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿para qué estoy en esta vida? Bueno, nos preguntamos quién soy y para qué estoy aquí. Ahora, ¿cómo voy descubriendo y cómo llego a saber cuál es mi propósito? Porque si dice que mi propósito está en mi identidad, ahora, si ya sé que soy hijo e hija del rey y todo lo que hemos escuchado sobre identidad, ahora quiero saber cómo llego, cuál es la clave para llegar a ese propósito específico por el cual fuimos creados tú y yo. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame a Génesis 6. Voy a estar mucho en la Biblia porque como a mí se me olvidan las cosas, yo tengo que seguir ahí la instrucción de Dios, si no, voy a decir otras cosas que no. Génesis 6, del 7 al 9.
Y dijo Dios, o dijo el Señor, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego en el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos, en sus generaciones, perdón. Y ahí viene esa frase que dice, ¿y qué dijo el pastor Iván del camino? Y yo le puedo enseñar al pastor mis notas. Camino. Y caminó Noé. ¿Y quién es el camino? Quiero que veamos, y vamos a seguir leyendo en el 13, porque Dios tenía un plan para Noé. Recuerda que la tierra ya estaba corrompida, su plan era destruirla, pero halló Dios gracia ante Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios tenía un propósito para Noé. En ese momento que había maldad o desde antes de que naciera. Desde antes. Noé significa consuelo, significa descanso. Así que su propósito ya estaba desde antes de que él naciera. Y dice en el 13, dijo pues Dios a Noé, y aquí quiero que pongas mucha atención. Dijo Dios a Noé. Hay una comunión. Si tú y yo no empezamos a tener una comunión con Dios, no vas a escuchar el y dijo Dios a, pon tu nombre ahí. Ahí empieza a haber una comunión entre Noé y Dios. Y dijo Dios a Noé, he decidido. ¿Qué le está diciendo Dios a Noé? Su plan de Dios, no el de Noé. Voy a hacer esto, Noé. He decidido el fin de todo ser. ¿Y qué pasa cuando Dios se acerca a ti y te dice, he decidido, Leo? ¿Qué le puedes decir a Dios con eso? ¿Le preguntó acaso cómo ves, Noé? Es que cuando está el propósito de Dios no nos va a preguntar cómo ves, te va a decir, tengo este plan. ¿Le entras o no le entras? Y ni siquiera nos lo va a preguntar. Es 13. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera. Una vez que tú escuchas a Dios su plan, ahora vas a escuchar tu propósito. Hazte una instrucción, porque ahí, en esa instrucción, viene más cosas. Pero primero vas a escuchar una instrucción de parte de Dios. Pero, ¿qué pasa con nosotros cuando escuchamos las instrucciones de Dios? ¿Dudas? ¿Excusas? ¿No lo dijo ahorita el pastor Iván? ¿Excusas? ¿Reclamaciones? Es que yo no soy capaz de eso. Es que ¿por qué a mí me dejaron en la última conferencia, Señor? Y Dios, Señor, eres la última, no te estoy preguntando. Ese es tu propósito del sábado. Hazte un arca de madera de gofer, y bueno, le empieza a decir todas instrucciones, y vámonos a saltar hasta el 22. Después de que Noé escuchó todo, porque si tú te pones a leer, ¿cuántas instrucciones eran, cierto o no? ¿Cómo habrá estado el corazón de Noé que escuchó cada instrucción
Y en el 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo, no un pedacito, no lo que solo él creía, no solo lo que a él le parecía. Es que, Señor, yo creo que estás exagerando, me estás dando muchas instrucciones. Y luego yo solo y con mis hijos y con mi esposa ¿quién me va a ayudar? Y luego, luego cómo me van a tirar de a loco que va a llover cuando no ha llovido. Mira, no se ve a un Noé hablando. Hizo Noé todo lo que Dios, conforme a todo lo que Dios le mandó. Segunda instrucción, 7. Vámonos al capítulo 7, 5. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, porque hubo otra instrucción. Si tú lees de ahí donde terminamos, el 7 del 1 al 4, hay más instrucciones. Y otra vez Noé hizo todo lo que Dios le mandó, sin solamente acción, conforme al plan, conforme a la voluntad de Dios, sin quejas, sin pretextos. ¿Será fácil lo que hizo Noé? Por Dios. ¿Se logró cumplir ese propósito? ¿Por qué? La clave, te las voy a decir al final. Quiero que vayamos a Efesios 2. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, identidad, creados en Cristo. ¿Qué dijo el pastor Iván? Que sopló Dios en nosotros. Dice que somos hechura, pero fuimos creados en Cristo. Si me pueden poner ahora sí por favor. Yo no traje muchas diapositivas porque mi escuela es esta. Cierto, no toda la mañana escuchamos de ADN, nos lo comentó el pastor Noé. No recuerdo quién más habló de ADN. Genética, código, el doctor Jiménez creo que también. Código genético, ahí está. Esto fue lo que nos sopló. El código, la genética de Cristo. ¿Qué tenemos entonces adentro? A Cristo. Por eso les digo que cuando escuchaba yo al pastor Iván, todo lo anoté. Y él dijo, Cristo sopló el espíritu del Hijo. Todo lo anoté. Genética. Pero ¿qué crees? Viene el pecado y esa genética es corrompida. Porque si Caín hubiera tenido esta genética, hubiera matado a su hermano Abel. Si Cristo hubiera estado en él, porque la genética de Cristo tiene el comportamiento de Cristo. Cristo mataría, pero es corrompida esa genética. Y entonces hay que recuperar esa genética. ¿Cómo recuperamos la genética que en el origen, que nos habló el pastor Iván, fue soplada en nosotros? ¿Cómo recuperamos esa genética que la perdimos a través del pecado?
¿Qué estaba haciendo Noé con Dios? ¿Cómo voy a empezar a recuperar esa genética? En medida que tú vayas a estar siempre con Dios, a escuchar, a, a pasar tiempo con Él, a leer, porque no es fácil. No es fácil. ¿Quién se enoja de aquí? Esa es la genética de Cristo. Cristo. Tenemos que recuperar esa genética. Fácil no es. Dice que seamos como Cristo. Entonces dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si ya Dios preparó cosas buenas para ti y para mí, necesitamos recuperar la genética, recuperar lo que Dios sopló en nosotros. Si tú y yo no tenemos a Cristo en nosotros, no somos nada. No somos nada. Efesios 1:4, ahí mismo estamos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Se puede ser santo y sin mancha delante de él? ¿Cómo? Recuperando el ADN. Se puede entonces porque la palabra no miente. Dice que fuimos escogidos antes para ser santos y sin mancha. Cuando Noé estaba escuchando a Dios, las instrucciones, dice que Dios vio a Noé y Noé era santo y sin mancha, porque tenía el ADN, porque Dios vio en él el ADN y el ADN te va a llevar a tener un comportamiento sin excusas, ni condiciones, ni estarle diciendo a Dios, porque yo, y es que tú, es que Noé tenía el código. Y cuando tú tienes a Cristo y tienes el código, vas a escuchar la voluntad de Dios, pero tu comportamiento es la de Cristo. Y ese comportamiento te va a llevar a caminar en la voluntad y la voluntad te va a llevar a que se cumpla ese propósito en ti. Quiero leerte rápido. ¿Cuánto me queda? Es que yo me pierdo mucho en el tiempo. ¿Una hora? Gracias. Amor, ¿cuánto me tardo en compartir? De una vez diles para que se vayan preparando. Hora y media. Y luego cuando compartía donde me congregaba era ayuno, imagínense. Me tocaba siempre, no sé por qué el Señor siempre me ponía en el día de ayuno que tocaba la Santa Cena. Era para que más su carne aguantara. Vamos a ver Génesis 37. Este otro ejemplo que amo, híjole. Y lo voy a leer muy rápido. Génesis 37, así que vámonos muy rápido con esto. 4. Estamos hablando de la vida de. ¿Sí se saben la historia de José el Soñador? ¿Y la has analizado verdaderamente? ¿O solo sabemos que lo metieron a la cárcel y ay, pobrecito, ¿no? José el Soñador, 4 y 5. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Quiero que veas todo lo que pasó José, porque tú y yo si no recuperamos ese código no somos capaces de aguantar todo esto. Le aborrecían. ¿Qué pasa cuando a ti te aborrece alguien? ¿Cómo te pones? ¿Cómo salen tus emociones cuando sabes que alguien te aborrece?
Ahora, tus hermanos, ¿qué tal? Si un extraño dices, ¿qué pasó? Ahora tus hermanos, solo porque tenía celos de José, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle todavía más. Ya, yo pensé que poquito, no, todavía más. Vámonos al 11. Y sus hermanos le tenían envidia, aborrecido, le tenían envidia. 16. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y vamos a saltarnos al 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Si tú te llegas a enterar, Carlos, que tus hermanos te aborrecen, te tienen envidia y te quieren matar, ¿cómo reaccionas? No, es que Carlos ya recuperó el código. Déjenme, le pregunto a alguien más. ¿Qué harías? Alan. 23. Lo querían matar. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, le robaron. Le quitaron el regalo de su padre. Algo que con mucho amor su padre le había dado, se lo quitaron. Imagínate, algo que te hayan dado, algo muy preciado. Mi mamá me heredó esta Biblia sin que ella lo supiera, porque ella falleció y yo la agarré y dije, esta es mi herencia. Para mí esto es lo más preciado que tengo de mi mamá. Dejó joyas, bolsas, ropa y zapatos. Pues yo agarré esto. Si alguien me robara esto y no tengo el código, saco lo ruda que soy. Mi esposo lo sabe. ¿Sabe? Crecí con puro hombre, entonces ustedes se imaginarán. No, yo antes yo jugaba con mi esposo a fuercitas. Y luego en el 24, y le tomaron, ya que le habían robado, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Lo echaron en una cisterna oscura, fría. 28. Me estoy adelantando así para que veas tú todo lo que le pasó a José. 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron. Es que de veras, a veces decimos casi nada. Pero si tú de verdad ves todo esto así a detalle, dices, ¿quién aguanta esas cosas? Por parte de sus hermanos. Lo vendieron. 39:2. Y esto aquí está lo sorprendente para ir concluyendo mi tema. 39:2. Mas el Señor estaba con José, tenía el código de Cristo. No estaba con los hermanos. Y no porque Dios sea malo, sino porque José tenía una intimidad con Dios en donde Dios le revelaba sueños, en donde Dios pasaba tiempo con él y él con Dios. Sus hermanos no, sus hermanos estaban distraídos en otra cosa. Y Dios tenía un propósito en la vida de José porque
Él caminaba con Dios, él caminaba con Cristo y dice que él estaba con José. Caminar. Noé caminó. Enoc, dice la palabra, y caminó Enoc. Y si estamos hablando, y el pastor acaba de decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿con quién debo o cuál es ese camino? Código. Si yo camino fuera del código, te vas a cansar. Te vas a desviar, como cuando te crees mejor que el Maps, Google Maps, mejor que Waze, y ya te perdiste. Porque pensamos que no la sabemos como la pluma, es que yo quiero cantar, es que yo quiero hacer, es que... Y el Señor, a ver, no, camina, es mi código en ti, tienes que caminar conmigo porque yo estoy en ti. Y vamos al 7, 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso ojos en José y dijo, duerme conmigo, tentación. ¿Se te ha presentado una tentación? Tentación, o sea, ya lo vendieron, ya le hicieron, y no obstante, una tentación. 8. Y él no quiso, porque era súper José, porque tenía superpoderes. Era una mujer, yo me la imagino hermosa, de hermoso semblante. Y ahora cuando la mujer se decide a ser sexy, y él no quiso, porque su conducta estaba dirigida en el código. Él no quiso acción, no solo lo pensó, no quiso y se fue. 10. Hablando ella a José cada día, porque la tentación no se le presentó solo un día. Esta mujer, porque cuando las mujeres nos decidimos, y no, a veces no tenemos un no por respuesta. Quiero una bolsa, se le presentó varios días. Entonces imagínate, la tentación no era de un día, era de varios días. Estamos en el 10. Hablando ella a José cada día, y él qué hizo, porque sus oídos solo escuchaban el código. Por eso su conducta era la de Cristo, porque sus oídos escuchaban el código. No escuchó a la mujer de Potifar. ¿Dónde están tus oídos? ¿Dónde están mis oídos? ¿En el código? Cuando te dice, ¿qué estás haciendo? Solo se te atravesaron y ya le dijiste hasta de lo que se te iba a morir, el que se atravesó el semáforo. Porque a veces lo que ahorita decía el pastor, decimos que pecado es esto, el otro, no. Créeme, si nosotras como mujeres le contestamos mal a nuestro esposo, es conducta. ¿Qué conducta? ¿Cómo respondes ante que tu esposo deja el baño mojado, los calcetines ahí, ya te desacomodó lo que tanto te costó? ¿Cómo hombres, cómo responden cuando se te mete una moto? ¿Como el código? Se, Dios lo bendiga. Ya me rayó el carro, pero oro por él. Bájese porque voy a... En este punto no era José actuando, porque José hubiera caído.
Alan cae. Carlos cae. Paola cae. Porque es el caparazón. Porque esto tiene emociones y mis emociones le van a decir hasta lo que se va a morir al motociclista. Pero el código es el que habla cuando está bien fundamentado en ti. Ya no habla Paola, ya no habla Alan, porque ahorita voy a orar, porque está hablando el código, pero si hablara Alan y hablara Carlos, mejor les hubiera preguntado eso, ¿verdad? 12, ya estoy acabando. Espérenme. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En ese momento, te acabo de decir que él estaba accionando el código. Su comportamiento y su conducta era la del código. Era Cristo en él accionado. ¿Cuántas veces accionas el código? Primera pregunta, ¿ya recuperaste el código? ¿El del original, el que Dios sopló en ti? Porque si no has recuperado ese código, déjame decirte que el que va a hablar y el que va a actuar es ese caparazón que tienes, el corrompido. Lo ponen en la cárcel, pero dice el 21, Dios estaba con José y lo vuelve a confirmar. Y quiero que veamos el 40. 14, 15. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pero lo olvidó, ¿te acuerdas? Lo olvidaron en la cárcel. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Dijo, ¿quién le hizo eso? Mencionó a sus hermanos, se hizo la víctima, en México decimos la víctima. Ni siquiera mencionó quién. Y me voy a saltar mucho de mi prédica para terminar. 45. Fíjate cuánto me estoy adelantando. 45. Vienen los hermanos porque pasó hambre. ¿Te acuerdas? Vacas flacas, vacas gordas, había hambre. Vienen los hermanos y si hubiera hablado José sinceramente, Leo, porque tú eres más sincero que ellos. Es cierto, son mis amigos. Ya somos desde la noche, ya nos llevamos así. Si hubiera hablado José y ve a sus hermanos, ¿qué les hubiera dicho? José, no el código. ¿Qué hubiera dicho? Ya se tardó. Sí, ¿qué hubiera hecho? Vienen los hermanos y fíjate, les dice, no se entristezcan de haberme vendido. Ay. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Cuál era el propósito de José? Preservar la vida de sus hermanos, porque de ahí venía el pacto que Dios había hecho para Abraham. Ya se acabó, un minuto. Ay. ¿Por qué José sabía su propósito? ¿Por qué José les dice no se entristezcan? No fueron ustedes los que me llevaron a la cárcel. No todo lo que pasé, hoy entiendo que tenía un propósito. Era para preservación. Yo tenía que estar aquí. Si tú y yo hablamos así es porque hemos recuperado el código.
está Cristo en nosotros, porque dice, yo soy la vid verdadera. El que está pegado va a permanecer, permanencia. Pero si tú te sales y no estás en Cristo, si no tienes el código, nada podrás hacer. No hay propósito. Nada vamos a poder hacer. ¿Cómo llegas al propósito entonces? ¿Cómo llego a mi propósito entonces como conclusión? Porque lo dice Juan, el que permanece en mí y yo en él, o sea, el código. Y lo dice, porque separados de mí, nada van a poder hacer. No van a llegar a su propósito. La clave. Tengo identidad. Sé quién soy. Sé que Dios sopló a Cristo en mí. Tengo a Cristo. Cuando tengo a Cristo, tengo un cambio de conducta. El cambio de conducta me lleva a hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios me lleva a mi propósito. ¿Lo anotaron? Esa es la clave. Tengo una identidad, recupero el código, tengo el código en mí, tengo a Cristo en mí, tengo un cambio de conducta porque ahora habla el código. José no dijo nada, Noé no dijo nada, pero un Jonás sí. Ahora tú y yo podemos pensar que estamos dirigidos en el propósito, pero déjame decirte algo. Eché fuera demonios. Hice esto, hice el otro, creyendo que ese era su propósito. ¿Y qué te va a decir el Señor? No los conocí porque no veo el código. Hiciste todo eso pensando que era yo, pero tu conducta, pero tu corazón, pero tus emociones siempre hablaron por ti. Dijo el pastor, Dios no ve lo que él no creó.